Lamentaciones 1, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Amén. Dios añada bendición a esta palabra. Puede tomar su lugar. Gracias por lo que están de pie. Vamos esta mañana a empezar una serie que le vamos a titular Juicio y Misericordia. Juicio y Misericordia. Vamos a comenzar a ver, hermanos, que Dios tiene esta cualidad hermosa que definitivamente vamos a redescubrir cómo aún en el juicio hay misericordia de Dios. Qué maravilloso es poder reflexionar sobre eso. Voy a poner un texto lema para que usted vea cómo existe esto, porque la gente dice: no, yo no creo en un Dios de juicio, pero la Biblia nos enseña que Dios también hace juicio. Dios es un Dios de amor, pero también dice la Biblia, es fuego consumidor. Y voy a ponerle un texto lema que no está en Lamentaciones, está en Números 14, 18. Creo que Moisés entendió bien esta cualidad de Dios, que aunque él ama tanto, él ama como nunca uno puede imaginarse, pero también es un juez justo. Esa cualidad de Dios. Y Números 14, 18 lo dice de esta manera, como para que usted vea quién es su Dios, quién es mi Dios, quién es al Dios que adoramos. Que no lo veamos parcialmente solo de un lado, sino lo veamos en su totalidad, como es el carácter de Dios. Dice Números 14, 18: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Escuchó eso, hermano? Como juez justo, Él no puede ser imparcial. No puede ser que alguien que es culpable lo deje como que no es culpable. Es lo que está enseñando ese carácter de Dios. Él es amplio en perdonar, es misericordioso. Es más, vamos a ver cómo verdaderamente, aún cuando no hay otra salida más que el juicio, aún dentro del juicio, Dios se duele del castigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto que vamos a reflexionar nos debe llenar de esperanza, de gozo. ¿Por qué, hermano? Porque a pesar de que verdaderamente Dios, hermano, no ama, no concuerda con el pecado y tiene que aplicar la justicia, pero aún en medio del castigo, Dios espera que el hombre aprenda y se vuelva a Dios al final. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere la muerte del que recibe aún su juicio. Dios no envía juicio para aniquilar completamente. Bendito el nombre del Señor. Quiero ponerle un contexto de Jeremías. Jeremías, cuando escribe este libro, según la historia, ya han pasado 30 años que él está en su ministerio. Y él está llamado para anunciar que viene un juicio y denunciar el pecado de Jerusalén. Esa es la tarea de Jeremías. 30 años antes de que llegue, hermano, mire cuánto tiempo le dio al pueblo. Y es que Dios no nos agarra de sorpresa ni de repente. Dios nos va a advertir antes. ¿Cuántos creen eso, hermano? Cuando tú escuchas una palabra, tú tienes que decir: Señor, ¿por qué me estás hablando esto? Porque Dios siempre nos quiere prevenir, nos quiere advertir, nos quiere alentar para que mañana no digamos: yo no lo supe, yo no lo sabía. Dios nos habla a tiempo y aún fuera de tiempo, dice la palabra. Por eso quiero empezar con este contexto de 30 años antes.
Vaya conmigo a Jeremías, al libro del profeta Jeremías, donde vamos a comprobar cómo durante todo ese libro, que duró 30 años ese ministerio, Jeremías estuvo hablando de parte de Dios, reconviniendo, advirtiendo. Leamos nada más 2 versículos que nos ven el inicio y el final. Capítulo 1 y el verso 15, una muestra de la advertencia con la cual entra Jeremías. Entra de lleno, entra directo, no anduvo con rodeos. Él dijo, esto viene y esto va a suceder si no se arrepienten. Dice 1:15 de Jeremías. ¿Lo tiene? Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Mire, se está advirtiendo 3 décadas antes que Jerusalén iba a ser rodeada, iba a ser sitiada por los reinos del norte, haciendo alusión a los babilonios, que fueron los que al final llegaron a Jerusalén. Pero esto nadie lo sospechaba, nadie lo entendía. Pero es que Dios sí conoce el futuro y el mañana. Y Dios conoce el peligro donde vamos caminando. Y por eso Dios dice, cuidado, advertencia, más adelante hay peligro. Es mejor oír antes, hermanos, de perecer. Bendito el nombre del Señor. Y el pueblo, hermanos, le hizo caso omiso a esta palabra. Y vamos al último capítulo donde se cumple la palabra profética. Es el capítulo 52. El último capítulo de Jeremías cierra su libro con el cumplimiento de la palabra profética. 52, nada más el verso 4, para que usted vea cómo el 1:15 se cumple en 52:4. Dice así la escritura, dice Jeremías, aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y con todo ese ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. En otras palabras, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que es el reino del norte, de 1:15, llegó a las puertas de Jerusalén, hizo campamento y la sitió. ¿Para qué la sitiaban? Para que se murieran de hambre primero. Nadie entraba, nadie salía. Y en su desesperación o se rindieran o pelearan. Y ahí empezó el primer día de la destrucción de Jerusalén. Se cumplió esta palabra. Hermanos, durante este tiempo no podemos decir de que Dios, esto es lo que Él quería. Porque ya le dije, dice la escritura en Ezequiel 18, no quiero la muerte del que muere. Dios no quiere que el hombre se pierda en la droga, en el licor, en la violencia, en la maldad. Dios no lo creó para destrucción. Dios creó al hombre para ser su amigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Para que tenga vida. Por eso Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso hay un versículo que es una muestra de todo lo que pasa entre capítulo 1 al capítulo 52. Y lo quiero subrayar también. Está en el 4:1 de Jeremías. Nada más la primera estrofa de ese verso. Ese verso para mí es el corazón de Dios. A Dios, hermanos, creo que no le alegra decirle al hombre, mira, te viene juicio. A Dios no le alegra eso. Se lo tiene que decir porque lo tiene que saber el hombre. Pero creo que el corazón de Dios está más en el 4:1. Si usted lo tiene y lo puede leer, ve ahí, léalo con esos ojos del amor de Dios al hombre que está obstinado en su camino, en su pecado y no quiere entender. Dice Dios y le dice a la humanidad hoy en día, Jeremías 4:1, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, bendito el nombre del Señor. Esa es la palabra de Dios, fundamentalmente. Dios no se alegra diciéndole, te va a venir juicio, no. Dios, hermano, aunque es un Dios justo, un juez justo y fuego consumidor, sobre todas las cosas es Dios de misericordia, Dios de compasión. Y aunque estés en el pecado, Dios te dice, vuélvete a mí esta mañana. Vuélvete a mí. Dios conoce el futuro, Dios conoce el final. Dios conoce el mañana y por eso nos habla y nos advierte. Él no quiere que venga lo que está profetizado.
Dios no quiere que venga ese juicio. Mire lo que dice el Salmo 119, 75. El salmista conocía esto que estamos hablando esta mañana. Hoy vamos a conocer que ese es el Dios que estamos adorando esta mañana. Salmo 119 y el verso 75. El salmista declara esta palabra acerca de Dios, y es lo que debemos hoy también entender, que ese es el Dios que debemos conocer. No es el Dios que yo quiero conocer, es el Dios que debo conocer. Porque hay gente que se quiere hacer un Dios a su imagen y semejanza, a su manera de pensar, pero el Dios de la Biblia es el que debemos conocer. Salmo 119, 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son como, hermano, tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Oh, gloria a Dios. Él es justo, aunque para muchos es injusto lo que está pasando. Oiga bien eso. Tantos desastres, tantas calamidades, tantas cosas en el mundo. Más se aferran los ateos, los incrédulos y los que no quieren creer. Y dicen: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué permite todo eso? Pero el pueblo de Dios, como usted y yo, que conoce a Dios, el carácter de Dios, sabe que los juicios de Dios son justos. Dele aplauso al Rey, porque Él es juez justo. Oh, gloria al Señor. Justo. Entrando a Lamentaciones. El nombre de Lamentaciones ya le da una idea que esto es triste, leer este libro. Y lo invito a que lo lea con calma, sin ruido, imaginándose como que si usted es uno de ese tiempo en Jerusalén. La descripción que hace es desgarradora, es terrible. Como todos los eventos desgarradores donde sale la naturaleza humana, hermano, lo más frágil que podemos decir cuando ha sucedido un desastre, algo terrible, como lo que decía que aconteció aquí hace 20 años, como las guerras que están aconteciendo en este momento, como el hambre, la inundación, las pestes, lo que está pasando, que también es desgarrador. Y de esa manera tenemos que venir a la palabra de Dios para encontrar una palabra que nos dé aliento y ánimo en estos tiempos que vivimos. Estudiar Lamentaciones no es para lamentarnos, es para darle la gloria a Dios también, hermanos. Es para saber que el Dios que está en el juicio es el Dios también de la esperanza y la misericordia. Bendito el nombre del Señor. Por eso, cuando Lamentaciones se escribe, y es interesante, no se escribe como el libro del profeta, porque es diferente, son narraciones, son profecías en Jeremías. Pero usted ve Lamentaciones, parece una poesía más bien como está escrita. Y está incluido dentro de la clasificación de los estudios bíblicos como libro poético. ¿Cómo es posible que una lamentación, una tristeza, se escriba poéticamente? Y más aún, los mismos hebreos entendieron de que cada versículo representaba una letra del abecedario hebreo. De tal manera que cada capítulo de este libro es un acróstico. Es decir, se escribe inspirado por cada letra del alfabeto hebreo. O sea, qué curioso. ¿Por qué? ¿Por qué ese cuidado de escribir una lamentación? Le llamaban ellos elegía, una expresión de dolor, pero cuidándola, escribiéndola de manera poética y de manera acróstica. Y los estudiosos hablan de que esto tenía un significado y un propósito, porque todo lo que está en la Biblia tiene un propósito de estar ahí. Y es que dice que en primer lugar, cuando se escribe de forma poética y de forma de acróstico, esto iba a quedar impregnado en la memoria de generación en generación. Hay cosas que usted va a oír, que alguien le va a contar y se le va a olvidar, pero si lo escuchó en un canto, a usted se le va a recordar ese canto que escuchó. O sea que es más fácil a veces retener la enseñanza por medio de un canto. Y por eso usted anda cantando ese canto una y otra vez. En otras palabras, va a quedar grabado el mensaje de Dios en la vida del pueblo. Pero lo otro es que cuando decimos que Él escribió desde la A hasta la Z, haciendo la comparación con nuestro alfabeto, es lo que Dios quería decirle al pueblo. Lo que te he dicho es todo lo que tienes que saber. Te lo dije de la A hasta la Z. ¿Cuánto entendieron eso? Dele gloria al Señor. Aquí no hay nada que añadir, aquí no hay nada que quitar. Lo que Dios dijo, eso es lo que hay que oír y es lo que hay que hablar. Está todo el abecedario, no más y no menos.
Por eso Apocalipsis también termina diciendo que aquí a esta palabra no hay que añadirle y no hay que quitarle nada. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Vamos entonces a entrar un poco a revisar este primer capítulo. Y le vamos a llamar a este capítulo, a nuestra reflexión, el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Y vamos a empezar hablando la primera parte de este capítulo. Vamos a revisar algunos versículos de este capítulo y vamos a ver cómo hay un cumplimiento primero exacto de la profecía de Dios, de lo que Dios había hablado, no solamente 30 años antes, lo que Jeremías predecía que vendría sobre Jerusalén, él no lo estaba inventando. ¿Saben una cosa? Cuando Jeremías habla que viene destrucción, que viene hambre, que viene guerra, que viene muerte, son cosas que Dios había hablado en la ley de Moisés miles de años atrás. En otras palabras, el pueblo siempre había sabido que había consecuencias de la desobediencia. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, esto no es nuevo que nosotros nos digan hoy en día, si te portas mal te va a ir mal. Eso no es nuevo. Lo hemos sabido todo el tiempo. Y desde que Dios dio la ley a Moisés, de que Dios le dio la palabra, desde ese tiempo Dios advirtió a la nación, al pueblo de Dios, como a nosotros también, que si obedecemos hay bendición y que si desobedecemos hay maldición. ¿Cuánto entienden eso? Hasta un niño lo puede entender entonces. Entonces, el profeta, no solo Jeremías, sino todos los profetas, lo que hacían es decir, recuerden lo que la palabra de Dios decía, lo que está escrito, y ahora ellos lo tomaban eso y decían, esto se viene ya a cumplir si no cambian del camino que llevan. Mire, hermanos, una muestra en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, del verso 15 en adelante, están las consecuencias de la desobediencia. Y le estoy poniendo todo este preámbulo para poder entrar al texto y verlo cómo está claro luego todo lo que vamos a leer ahí. Entonces Deuteronomio 28, 15 estaba escrito 1000 años atrás, miles de siglos atrás, de que vendría catástrofe, calamidad, cuando el pueblo se apartara de Dios. Pero voy a leer 2 versículos nada más para no leer toda la profecía que estaba allá en Deuteronomio 28:20. 28:20. Oiga lo que ya ellos habían leído y releído y todos los días lo leían, como cuando leemos la Biblia y la leemos y eso ya lo sabemos, pero hasta que nosotros vemos que se cumple, hasta entonces entendemos que era verdad la palabra de Dios. Del momento parecía como que era algo escrito muy antiguo, pero el verso 28:20 de Deuteronomio dice, y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido. Oiga la palabra, está claro. Si el pueblo desobedece, sería destruido. Amén, hermanos. Esto no es un invento de Jeremías, no es un invento de la iglesia. Si el pueblo desobedece y persiste en pecar, la palabra de Dios ya está escrita, está establecida, que será destruido el que permanece en su pecado. Dice entonces, será destruido. Sigo leyendo. Y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Ahí ya vamos entendiendo claramente que no viene por puro gusto. No es porque el Señor se goza, se complace en que seamos destruidos. Dice el Señor, porque me habrás dejado. Oh, qué terrible es dejar a Dios, hermano. Qué terrible es de olvidarse de Dios. Qué terrible es hacer como que Dios no existe. Qué terrible es vivir mi vida como que si Dios no tiene nada que ver con mi vida. Dios tiene mucho que ver con tu vida y con mi vida. Tenemos que tener a Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene que estar todos los días en nuestra mente y en nuestro corazón. No podemos vivir sin Él. Jesucristo dijo, separados de mí ustedes nada pueden hacer. Es más, podemos decir, sin Jesús nada nos irá bien. ¿Cuántos creen eso, hermano? Por eso hay que estar cerca de Dios y oír la voz de Dios que dice, vuélvete a mí. Yo no sé a quién le está hablando Dios esta mañana. Vuélvete, vuélvete, vuélvete a mí, dice el Señor. Oh, santo es su nombre.
25 también quiero leerlo, 28, 25. Mire cómo Dios ya había advertido esto, así como nosotros hoy sabemos también estas advertencias. 28, 25 dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Cuando nos alejamos de Dios, quedamos indefensos. Oiga bien eso. La Biblia dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero si estamos obedeciendo a Dios, no podemos pretender vivir mi propia vida y en el pecado que yo quiero y que Dios siga peleando por mí. Eso es una locura. Está diciendo el Señor que si le dejamos, Él nos entrega derrotado al enemigo. Y yo creo que nadie quiere estar derrotado ante el enemigo. Todos queremos victoria. Y si queremos victoria, hay que obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. No hay otra manera, no hay otra fórmula, no hay otro método. Bendito el Señor. Sigo leyendo: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Hermano, esta palabra siglos antes la retoman los profetas para recordarle al pueblo que están pecando el pueblo y que se van a cumplir estas palabras. Usted ya lo vio, Jeremías 1 se lo recuerda, 30 años pasaron, Jeremías 52, llegó el momento. Llegó el momento. Y es que hay un momento en que la puerta se cierra. ¿Escuchó eso, mi hermano? Hay un momento en que la puerta se cierra, como en el tiempo de Noé, se cerró y se cerró, pero hoy está abierta. Dele gloria a Dios que hoy está abierta. Hoy es día de salvación. Hoy es día de oportunidad. Hoy es día de volver. Hoy es día, aleluya, de empezar de nuevo. Gloria al Señor. Y con esto que hemos hablado, observe cómo se empieza a describir en lenguaje de lamento. ¿Cómo ha quedado? Como que está viendo, ¿verdad?, la escena. Destruida, las murallas quemadas, el templo saqueado. Hermanos, si nos diéramos una idea, ¿verdad?, al menos cómo queda una ciudad. Y ahí están las imágenes de las ciudades de Ucrania, ¿verdad?, como salen en las noticias después de una guerra, una destrucción. Entonces imagínese el profeta viendo la ciudad arrasada. Con qué dolor. Él dijo: esto no hubiera acontecido. Y se duele el profeta con el mismo dolor de Dios, digo esta mañana. Con el mismo dolor de Dios, porque Dios dice: se duele del castigo. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Soledad. El juicio de Dios viene, hermano, y lo que experimenta el ser humano es: se siente solo, se siente abatido, se siente arruinado. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. ¿Sabe que usted y yo somos la esposa del Cordero de Dios? La iglesia es la esposa del Señor. Y cuando la iglesia entonces desobedece y se aparta de su marido espiritual, entonces el Señor la abandona y queda como viuda. Queda desamparada. La viudez en ese tiempo es sinónimo de desamparo, de pobreza, de soledad. La señora de provincia ha sido hecha tributaria. Tributaria que a partir de ahora ella estaba libre, ella podía cobrar y le pagaban, pero ahora a ella le van a cobrar por estar allí. Tributa simboliza sometimiento al enemigo. Mire qué terrible, cómo cambió de un momento a otro la situación de Jerusalén. Pero no decimos que de la noche a la mañana, porque tuvo un tiempo, mucho tiempo para cambiar, porque Dios nos da tiempo para cambiar. Entonces vemos aquí cómo Jerusalén ahora está sola, ahora está desamparada y ahora está sometida. Versículo 2: amargamente llora en la noche. ¿Qué es lo que queda, hermanos, cuando una persona se ha desviado de Dios y comienza a ver que las cosas entonces no están bien, van de mal en peor? Comienza a ver un remordimiento. Lo que hice, ¿cómo fue posible que me alejara? ¿Cómo es posible que yo destruyera mi vida, mi matrimonio, mis hijos? ¿Cómo es posible que llegara a este lugar tan bajo? Porque dice: amargamente llora en la noche. Es una realidad humana, llorar
llorar amargamente después de una situación como esta. O sea, no hay gusto, no hay placer en la vida. Y sus lágrimas están en su mejilla. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Sus amantes ahí simbolizan, recuerden que dijimos que Dios es como el marido del pueblo. Y por tanto, cuando el pueblo se va bajo otros dioses ajenos, se vuelven sus amantes entonces. Entonces dice, ¿y qué pasó con tus amantes? ¿Y qué pasó con tus dioses? ¿Qué pasó con aquellos que tú amabas? Me dejaste a mí por ellos. Ahora ellos no te pueden consolar. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque solo hay uno que nos puede consolar. Él es el consolador para tu alma y para mi alma. Por eso dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Yo, dice Jesús, yo los haré descansar. Si te entregas a este mundo, a los amantes de este mundo, que puede simbolizar el trabajo, el dinero, el placer, la fama, el vicio, lo que sea, un día no te podrán consolar ellos. No habrá consuelo, porque el consuelo solo viene del Señor. Dice la palabra de Dios también, Judá ha ido en cautiverio. Se lo llevaron al pueblo, hermano. Se lo llevan contra su voluntad. Como presos, van exiliados, van al destierro. Qué duro que es el destierro, qué duro que es el exilio. A un lugar que no conocieron, a un lugar que no entienden, pero van, hermano, como una consecuencia de lo que vamos a ver esta mañana. Ahí va el pueblo entonces en cautiverio. Y dice, a causa de la aflicción y la dura servidumbre, ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Es decir, hermano, ni que se corran, la maldad lo alcanza. ¿Escuchó eso, hermano? Creo que el profeta Abdías que dice esta palabra, ni que te remontes a las estrellas, de allá te voy a derribar. Por eso dice Hebreo, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Es mejor ser amigo de Dios entonces. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Cuántos quieren decir yo soy amigo de Dios? Yo soy amigo de Dios, hermano. Porque si Dios se vuelve mi enemigo, ¿quién podrá salvarme? ¿Quién podrá ayudarte? Si el único que salva se llama Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Jesucristo el Señor, el único que salva. Y si nos alejamos de nuestro Salvador, entonces, hermano, no hay nadie que nos pueda librar de esta situación. Hermano, con esto podemos decir, hay mucho más que podemos leer sobre la situación. Quizás podemos leer el verso 6 también, que va agregando más elementos de la tristeza que hay. Desapareció, dice, de la hija de Sión toda hermosura. Hermano, se pierde lo bello, lo hermoso que había. Cuando estábamos en obediencia, cuando estamos en bendición, cuando estamos, hermanos, en santidad y en armonía, hasta nos vemos hermosos. Diga sí o no, hermano. Pero cuando nos alejamos de Dios y comenzamos a hundirnos en el pecado, en la desobediencia, en las cosas que a Dios no le agrada, hermanos, comenzamos a perder la hermosura del Señor. Nos volvemos realmente personas ya tristes, apáticas, sin sentido a la vida, sin nada nos llena, y cada día creemos y queremos llenar nuestro vacío con el mundo, pero más bien nos hundimos más y más en esa miseria. Oh, gloria a Dios que Dios nos habla aún cuando estamos en la miseria. Porque Jerusalén estaba allá en la miseria y Dios les está hablando la palabra también. Oh, gloria al Señor. Así que dice, desapareció. Sus príncipes fueron como siervos que no hallaban pasto y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Lo que estamos diciendo en este primer punto es que todo lo que estamos describiendo, lo que Jeremías está describiendo, es algo que Dios ya se lo había dicho. Cuando tu hijo adolescente se revela y tú le dices y le dices y le dices y él hace lo que tú le advertiste, entonces usted dice, te lo dije. Es como que si aquí está describiéndose al pueblo y le dice, yo te dije que esto iba a pasar. ¿Cuántos creen que Dios ya lo dijo entonces? Tú ya lo sabes, ya lo sabemos lo que puede pasar. Así que es mejor prevenir que lamentar, dice el dicho por ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo segundo que podemos ver, además de que se cumple la palabra al pie de la letra,
porque dice Jesucristo que ni una jota dejará de cumplirse, todo se cumplirá. El cielo y la tierra pasará, menos su palabra, hermano. Y lo que está escrito que aún no se ha cumplido, que viene, se va a cumplir. ¿Cuánto creen eso, hermano? Viene porque viene y nadie lo detiene. Es palabra del Todopoderoso. Por eso estamos a tiempo para prepararnos, para alistarnos, para estar bajo la sombra del Omnipotente. Oh, gloria al Señor. Usted no sabe el mañana, yo no conozco el mañana. Yo no sé qué va a acontecer con esas amenazas nucleares que están allá en Asia, que están allá en esos lugares. No lo sabemos, Dios lo sabe. Pero una cosa debemos saber: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Eso es lo que usted y yo debemos saber. No sé cuándo explotará una de esas bombas. Lo interesante es que el poderoso de Israel esté con nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. Durante el juicio, en segundo lugar, lo que aprendemos de esta lamentación es que durante el juicio, aún durante el juicio, Dios está en control. Esto es poderoso, hermano, porque lo está escribiendo el profeta de Dios. O sea que Dios está allí. Dios estaba antes del juicio y Dios está hablando en medio del juicio todavía. En otras palabras, eso nos enseña claramente que nuestro Dios está en control de todo. Dios está presente. Cuando cayeron las Torres Gemelas, Dios estaba presente. Cuando empezó esa guerra en Ucrania, Dios estaba presente. Pase lo que pase, Dios está en su trono. Él está presente y está pendiente y conoce y sabe lo que pasa en tu vida, en mi vida, en cada momento de nuestra vida. Gloria a Dios. Dios no ignora lo que pasa aquí en esta tierra. Sus ojos ven, dice, toda la tierra. Los ojos de Jehová, dice, están atentos, viendo en todo lugar. Qué hermoso es saber que los ojos de Dios nunca se cierran entonces. Y podemos decir esta mañana, Dios me ve. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios te ve, hermano. Dios te ve. Dios ve tu aflicción. Dios ve tus lágrimas amargas. Dios ve tu sufrimiento. Dios ve tu miedo. Dios ve tu problema. Dios no ignora. Y por ahí ya puedes comenzar a entender que si Dios lo ve y Dios está presente, entonces hay esperanza, porque hay un Dios vivo en medio de nuestra situación. Dele gloria al Señor. Aleluya. Él está en medio de nosotros. Deuteronomio 32, 39. Esta parte es lo que decía en la introducción. Es difícil para mucha gente allá afuera entender que Dios también tiene una área, una faceta de juicio y fuego. No se entiende eso. Pero como hijos de Dios debemos entender que así como existe el amor de Dios, existe la ira de Dios. ¿Están conmigo? Como existe el amor de Dios, existe la ira de Dios. ¿Acaso usted no ama a sus hijos? ¿Cuánto aman a sus hijos? Pero ¿acaso no se enoja cuando le desobedecen o no se enoja? Entonces es un reflejo del Padre Celestial lo que hay en nosotros. Entonces Dios ama con amor eterno, pero Dios también tiene ira por el pecado. 32 de Deuteronomio y verso 39, subrayelo y con eso usted va a aclararse. Esa gente que dice, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios? Yo no creo en ese Dios. Pero sí, entonces, si no quieres creer, crea a tu forma de Dios. Pero yo creo en el Dios de Deuteronomio 32, 39. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Es que no hay más, solamente hay uno, hermano. ¿Qué dice? Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Aleluya, gloria al Señor. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Cuántos conocen ese Dios? Aleluya. Porque la gente quiere conocer al Dios que sana, que mima, que ama. Pero dice, yo también hago morir y yo hiero también. Dice Pablo, cuando la gente comienza a altercar, en Romanos escribe mucho sobre esto. ¿Y quién le dirá por qué haces esto? ¿Cómo vamos a pleitear con nuestro hacedor?
¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios no lo hagas o por qué lo haces? Él sabe mejor todo lo que hace. Dios está en control. En medio de esta ruina, de esta terrible catástrofe de Jerusalén, Dios lo sabía, pero es el Dios, hermanos, que estando ahí presente, ya podemos advertir entonces que aún en la calamidad, Dios nos está acompañando. Oiga bien eso, aún en el desastre, Dios no nos ha abandonado. Aún en la tragedia, Él sigue presente. Veamos algunos versículos que nos ilustran bien esto. El verso 5 de Lamentaciones 1. Dice, Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Estamos hablando ahí, gloria al Señor. Dice el verso 5, lo voy a leer todo. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Jehová la afligió. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. El versículo 12. Mire el 12. Nos conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Y mire lo que dice, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Es Jehová el que está ahí, hermano. O sea, lo que está pasando y lo que pasó con Jerusalén, hermano, Dios estaba presente en eso. Podemos decir, Dios estaba detrás de todo el escenario. Dios no se ha perdido, Dios no se ha escondido, Dios no se ha olvidado, no se ha alejado. Gloria al Señor. Y ahí mismo el verso 13. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. Verso 15. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. ¿Por qué estoy leyendo estos pasajes? Porque cuando pasan las cosas, pues nosotros vemos lo que ven nuestros ojos, la culpa de quién pasó esto. Si es la culpa de la naturaleza, si es la culpa de los hombres, si es la culpa de alguien, un adversario. Pero no ponemos a pensar que siempre Dios está detrás de todo lo que está pasando también. Ese es el punto que estamos viendo acá. Entonces el profeta, inspirado por el Espíritu, está declarando que Dios ha estado detrás de todo esto. Porque déjeme decir que aquí en este mundo no pasa nada si no es la voluntad de Dios. Nada acontece. Podemos decir que hay cosas que Dios actuará de manera directa, pero hay cosas que la hará de manera indirecta. Hay cosas que Él lo va a hacer y hay cosas que Él la va a permitir que pasen. Pero al final Dios tiene la última palabra. Dele aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Dios tiene la última palabra. La caída entonces de Jerusalén, como cualquier otro desastre, hermanos, no sucede porque Dios no pueda haber salvado a Jerusalén. Imagínense que digamos eso en esta mañana. ¿Es que acaso Dios no podía hacerlo? Dios puede hacerlo. Dios puede salvarnos. Dios puede librarnos. Pero otra cosa es que Dios permita que no vamos a ser librados. Esa es otra cosa. Al final Él tiene la autoridad. Al final Él tiene la soberanía. Pero aún en eso, cuando nosotros decimos, ¿y por qué lo permitió? ¿Y por qué lo permitió? Estamos viendo que esto ya había sido anunciado, profetizado, advertido y se llegó el día. Cuenta regresiva, ¿verdad? Como cuando ellos tenían el reloj de arena y comenzaba a caer hasta la última piedrita. Nuestra vida también en nuestras acciones está cayendo como un reloj de arena. Y Dios sabe hasta cuándo nos da el plazo y el tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor?
Por lo tanto, entonces, como decimos, si Jerusalén cayó, no es porque Dios no estaba presente, no es porque Dios no pudo salvarlo. Hermano, lo que podemos decir, si nosotros llegamos a concluir que algo desastroso y terrible pasa en nuestra vida, en nuestra historia, y Dios no estaba ahí, hermano, ahí hay que preocuparse entonces. Oiga bien lo que le voy a decir. Si nosotros llegamos a la conclusión que los desastres terribles y las cosas que han pasado, Dios no se da cuenta, Dios no pudo hacer nada, entonces hay que preocuparse. Pero el hecho que me esté revelando la palabra, que Jeremías dice, el Señor me hirió, el Señor me hizo esto, el Señor envió, el Señor hizo, aunque Él directamente no lo hizo, y lo vamos a ver que usó otros medios, pero con solo el hecho de saber que Dios es el que hiere, de ahí sabemos que Dios es el que puede sanar. ¿Cuántos alaban al Señor? Si Él puede herir, Él puede sanar. Si Él puede destruir, Él puede construir. Oh, gloria a Dios, porque Él es el único que tiene el poder. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito su nombre. Lo que está pasando en tu vida, en mi vida, en la ciudad y en el mundo entero, Dios está interesado en lo que está pasando. Dios está interesado en lo que está aconteciendo. Que lo sepa nuestro corazón y las células de nuestro cuerpo, y que lo sepa el mundo entero. Dios está interesado en lo que pasa en nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces podemos decir, hermano, que cuando Jerusalén cayó, sí, es prueba de la palabra profética y nos muestra que la ira de Dios es verdad. Existe la ira de Dios. Estamos claros de eso. Existe la ira de Dios. Lea el libro y se va a dar cuenta cómo es la ira de Dios. No quiero como otra persona que dice, no, probalo para que sepas. Yo no quiero probar la ira de Dios. Aleluya. Ay, que el fuego quema, hay que probar. No, no, no. Si ya vi que otro se quemó, ¿por qué me voy a quemar yo? Si ya vio cómo esta gente quedó terriblemente destruida y devastada, yo mejor le digo, Señor, ayúdame a no pecar contra ti, ayúdame a obedecerte, a ser fiel hasta el final. Yo no quiero probar la ira de Dios, yo no quiero probar la ira de Dios. O hay alguien aquí que diga, yo quiero probar cómo es la ira de Dios. Santo Dios. Cuando alguien diga eso, ni sabe lo que está diciendo. Por eso dice el texto, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tercer lugar, hemos dicho que es cumplimiento profético el juicio. En segundo lugar, en el juicio Dios está en control. En tercer lugar, aprendemos en Lamentaciones que Dios, como soberano, puede usar como instrumento de juicio al que Él quiera usar. Este es el punto importante acá que vemos en Lamentaciones, de que verdaderamente Dios no necesita tocarte y golpearte. Dios puede usar cualquier instrumento para castigarnos. Cualquier criatura o creación de Dios, Dios la puede usar como instrumento de juicio. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? Todo, porque Él lo creó todo y todo le obedece a Dios. Aún Satanás se somete a Dios. Y Satanás tiene permiso y tiene límites por Dios. Si no, lee el libro de Job, ¿verdad? Cuando le dice, está bien, tócalo, pero es por el permiso que Dios le dio. Pero cuando el diablo se quería aprovechar, Dios conoce los pensamientos de Satanás y le dice, pero no toque su vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Y es que el diablo no puede hacerte nada si Dios no se lo permite entonces. Y eso es lo que estamos recordando y aprendiendo esta mañana. Hay una palabra profética dicha, y esa palabra, hermano, no es mentira, no es fantasía, es real. Se cumplió, se está cumpliendo y seguirá cumpliéndose. Dios está presente en cada evento, en cada circunstancia de la vida y de la historia. Y ahora estamos viendo que Dios puede usar cualquier creación o criatura como instrumento de su juicio. Miren lo que dice Isaías 54:16. ¿Cuánto quieren que continuemos el mensaje? Gloria al Señor. Isaías 54:16. Mire lo que dice aquí, queda claro, hermanos, que aún el destructor está en las manos de Dios.
Isaías 54:16 dice: he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego. Los herreros eran los que hacían las espadas y las armas. El Señor sabe quiénes son los que hacen las armas. Hoy en día las armas atómicas, yo los hice a ellos también, dice el Señor. Él los hizo. Pero luego dice ahí, gloria al Señor, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado, repito, yo he creado al destruidor para destruir. ¿Quedó claro, iglesia? No es que el destruidor viene y dice: este lo voy a destruir porque yo quiero. No tiene permiso. Si estamos en la voluntad y en la obediencia de Dios, no hay permiso. Y si en algún momento no hemos pecado, no hemos fallado, pero nos hace falta aprender algo de Dios, Dios puede usar un instrumento para probarnos y ayudarnos a crecer en la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? No necesitas haber pecado para entrar en prueba, para entrar en un aprendizaje profundo que Dios quería. Mire lo que dice entonces ahí la palabra de Dios, el verso 10. Extendió su mano el enemigo. Estoy en Lamentaciones 1:10. Y le pregunto: ¿quién extendió la mano? No fue Dios. Aquí ya cambiamos el asunto. En el anterior Dios estaba detrás de todo, pero quien hirió a Jerusalén no fue Dios directamente, fue el enemigo. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario, la ciudad ha visto entrar en su santuario a las naciones de la cual mandaste que no entrasen en su congregación. Está relatando la invasión, los soldados de Babilonia que entraron, hermano, y arrasaron. Ve el verso 14. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mi fuerza. Y lo de abajo es lo que queremos aplicar. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. No es en las manos de Dios, dice, que cayó Jerusalén. Cayó en las manos del enemigo. ¿Está entendiendo eso? Es que Dios los entregó en las manos del enemigo. Entonces el enemigo se vuelve instrumento del juicio de Dios. Y es lo que podemos entender cuando decimos: ¿por qué pasó esto? Preguntémosle a Dios. Dios tiene la respuesta siempre. Verso 14. Gloria a Dios, ya lo leímos. Verso 17. Dice acá: Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Mire qué precisa es la palabra. Fue Dios el que le dio mandato a los enemigos para que ellos entraran a Jerusalén. Y sabe, esos son paganos que no conocen al Dios de Israel. Ellos simplemente sienten en su corazón el deseo de invadir, de matar, de robar. Pero Dios los deja que lo hagan, porque ese es parte del plan de Dios. Entonces Dios los entrega como instrumento. Oh, gloria al Señor. Así que entendamos, hermanos, que aún el infierno está en control de las manos del Todopoderoso. Lo que pasa en este mundo, lo que venga, Dios está en control y Él puede usarlo como Él quiera, si nos quiere a nosotros dar una lección. ¿Cuántos alaban su nombre? Bendito el nombre del Señor. Voy adelante. En cuarto lugar, aprendemos, hermanos, lo que ya todos sabemos, que todo lo que ha pasado, la profecía se cumplió no porque Dios quería que se cumpliera. El enemigo entró no porque Dios quería que entrara. ¿Estamos claros de eso, verdad? No es que Dios eso dice, yo lo dije y así lo voy a hacer, no importa, hagan lo que hagan. No, por eso Dios les pasó hablando 30 años, vuélvanse. El cuarto punto que aprendemos en Lamentaciones es que el juicio siempre es resultado directo de nuestros pecados. ¿Escuchó eso, hermano? El juicio de Dios va a venir directamente conectado a nuestra manera de vivir, a nuestro pecado, según lo que vemos aquí. Vea lo que dice Romanos 2:5. Romanos 2:5 aclara
¿Por qué pasa esto en el mundo? ¿Por qué hay esto que acontecen? Muchas cosas que no tienen manera de explicación. Pero dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Subrayemos eso. Dios espera que el hombre se arrepienta cuando Dios le advierte, pero cuando no se arrepiente, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que si el hombre, el ser humano, se condena, no es Dios que lo condenó, a sí mismo se condenó. Amén, hermano. O sea que usted y yo nos condenamos a nosotros mismos, porque dice, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, tú venías atesorando juicio para el día de la ira. Wow. Uno mismo. Cuando ya sucedió la calamidad y el asunto, nosotros decimos, pero ¿qué? Dios es injusto, ¿por qué pasó eso? Y nunca hacemos una evaluación nuestra y revisar qué fue lo que vine atesorando. Mira el verso 8, hermano, está bien claro ahí por qué le llegó esto a Jerusalén. 1:8 de Lamentaciones dice, pecado cometió Jerusalén. Ahí está, puede subrayarlo y entender de que el pecado trae destrucción. Romanos 3:23 dice, la paga del pecado es muerte. Por eso dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Bendito el nombre del Señor. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Versículo 9, mire esta palabra. Su inmundicia está en sus faldas, es decir, está hasta en sus ropas el pecado. Está en su vida, está en su cuerpo, está en todo lo que hace. Es una manera figurativa para decir que está llena de pecado la persona, está contaminada. Y lo que dice a continuación es para ponernos a reflexionar. Y no se acordó de su fin. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el hombre está viviendo en pecado, no se acuerda que hay una destrucción por vivir en el pecado. No se acordó de su fin, el fin terrible del pecado, que es la muerte y la destrucción. Dios ya lo ha venido advirtiendo y es importante que todos reflexionemos que hay un fin. ¿Cuántos saben que hay un fin? Hay un fin para todo y tenemos que elegir hoy para escoger cuál es el fin que tú quieres para tu vida, para tu familia, para todo. Depende de nosotros el fin. Tenemos que escoger el mejor final, vivir en Dios y obedecer su palabra. Acuérdate del fin esta mañana. No se acordó de su fin. Cuando el hombre está ciego por el pecado, ni se acuerda de las consecuencias del pecado. Pero esta mañana Dios nos habla para que nos acordemos que siempre el pecado va unido a un final terrible de destrucción. Y no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Entonces, no solamente al que está en el pecado Dios le está hablando esta mañana. Al que está en Dios, al que vive en el Señor, al creyente, a usted y a mí como hijos de Dios, tenemos que recordarnos para evitar caer en el pecado. Porque usted ya sabe que hay un final del pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos saben que hay un fin del pecado? ¿Quién no sabe cuál es el fin del pecado? Levánteme su mano. ¿Quién no sabe cómo termina el pecado? Entonces ya todos saben. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? No ir al pecado. Porque hemos dicho, ya sabemos el fin del pecado. La paga del pecado es, otra vez, la paga del pecado es, otra vez, la paga del pecado es muerte. Ese es el fin que nosotros no queremos. Queremos vida y vida en abundancia, y eso está en Cristo Jesús. Yo escojo a Jesús, no la muerte. Bendito el nombre del Señor. Es lo que Dios anunció en Jerusalén y no quisieron oír. Es lo que Dios sigue hablando hoy. Hoy podemos elegir nosotros también. Y voy a terminar con el punto diciendo que si todo esto ha acontecido y Dios le habla aún al pueblo en medio del juicio, es porque parece que hay una luz ahí todavía, que Dios espera que ya por fin en la ruina
se vuelvan a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Oh, qué terrible llegar hasta ese momento, hermano. Como decía un hermano, hay que venir por amor, no por dolor. ¿Sabe qué quiere decir eso? Vuélvase ahora que está completo. Sus pies, sus ojos, que respira y diga: yo me vuelvo a Dios. Y no conectado de un hospital, un respirador, me arrepiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Dele gloria a Dios, hermano. Hoy, ¿qué puedo decir? Hoy es día de salvación, gloria a Dios. Yo escojo al Señor y me vuelvo al Señor. Aún entonces, aún en medio del juicio, te digo esta mañana, hay esperanza para todos. Aún, porque la Biblia dice, habla a tiempo y fuera de tiempo. Si ya está en la cárcel, tiene esperanza en la cárcel. Si está en el hospital, tiene esperanza en el hospital. Si está en la ruina, en el fracaso, si tienes el diagnóstico, hay esperanza en el mal diagnóstico. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay esperanza. Ese es el mensaje de Lamentaciones. Por eso se escribe Lamentaciones, para que el pueblo vea que aún en medio de lo terrible y la oscuridad, brilla la luz del Señor de esperanza. En este mundo caótico que vivimos, la luz de Cristo sigue brillando. Hay esperanza, iglesia, hay esperanza. Y hay que decirle al mundo: Jesucristo es la esperanza de gloria de tu vida, de mi vida y de este mundo perdido. Gloria al Señor. ¿Por qué digo que hay esperanza? Porque desde el verso 9 en adelante, la segunda parte, ya la leímos la primera parte, pero el final termina con una oración. Leo otra vez 9, dice: su inmundicia está en sus faldas, no se acordó de su fin, por tanto ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Pero luego, por el Espíritu, exclama una oración: mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Verso 10, extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en su congregación. El verso 11, todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Y vuelve a decir: mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿Por qué hay una oración en la calamidad? Es porque todavía hay esperanza que Dios escuche la oración. Porque Dios dice: al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Así que si el hombre clamare aún de lodo cenagoso y la destrucción, hasta allí el Señor lo va a recoger. ¿Cuántos alaban su nombre? Hay esperanza, gloria al Señor. Hay esperanza, bendito el nombre del Señor. Por eso hay una oración todavía. Por eso le decía, al inicio le decía, si nosotros llegáramos a concluir que Dios no está presente, imagínense como un ateo. Esto pasa porque pasa, Dios no está. Qué terrible saber que las cosas terribles están pasando y no hay un Dios en quien tener esperanza. Pero este profeta, en medio de la gran destrucción, hambre, muerte y destrucción, eleva una oración. ¿Por qué eleva una oración? Porque hay un Dios que está vivo. Dele gloria a Dios. Hay un Dios vivo que te va a oír, que va a ver tus lágrimas, que va a ver ese dolor y podrás clamarle: mira, oh Dios, aleluya. Él ya lo está viendo, pero qué bueno es que le vemos oración al Señor, aún en medio de nuestro dolor. Póngase de pie esta mañana. Oh, gloria al Señor. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.